iniciamos con la clase y vamos participando. Buenos días, Avi. Buenos días, compañera Itzel. Comenzamos entonces con la pequeña lectura de lo que es el modelo tradicional que ya hemos venido trabajando, ¿no? Que ya hemos venido trabajando en algún espacio, bueno, en algún espacio de las clases anteriores, solamente como para ir reforzando pues esta parte que ya conocíamos del modelo tradicional. No sé si alguien quiere comenzar, ¿no? Adelante, Gise. Bueno, pues es que el tema ya lo habíamos visto ya de manera más profunda con anterioridad. Ujú, Pues nos habla del modelo tradicional de la pedagogía, que surge a partir de la revolución industrial, me parece, ujú, donde ya se buscaba estandarizar la educación y compartir un gran número, bueno, a un gran número de personas conocimiento. ujú, Eh, el modelo pedagógico tradicional pues ya es obsoleto para la actualidad, ya no es tan adecuado utilizar ese modelo, sin embargo, pues sigue siendo la base de ujú. lo que hoy es la pedagogía. Nos habla de que aquí el principal factor de aprendizaje o el principal agente de aprendizaje era el docente y el alumno solo era como un receptor. Todo nos menciona que el docente pues es el que tiene el conocimiento y es el que va a transmitirlo solo al alumno, Ujú. y el alumno pues no es partícipe o se muestra pasivo en este sentido de la obtención de los conocimientos. Ok. Eh, Nos dice que hay ventajas y desventajas de este modelo, pero pues en la actualidad, como ya lo hemos visto, pues tiene más desventajas que ventajas, Ujú. ya que pues sí permite transmitir conocimiento a un gran número de personas, pero pues se limita a solo de un emisor y un receptor. Se basa más también en lo que es la disciplina del alumno, Ajá. donde se siguen solo órdenes o se siguen solo instrucciones pues su pensamiento o su forma de aprender pues no es libre. Ok. Eh, También nos habla de que es un modelo para aprendizaje que se da en el alumno solo es de memorizar o Ujú. repetir y memorizar lo que escucha, más no hace una abstracción de lo que se le muestra o no hace este proceso de análisis, solo así como se le transmite conocimiento, así es. Ujú. No hay esa oportunidad pues de reflexionar, de analizar, de dar su opinión. Um, Este tipo de modelo, como lo mencioné, ha servido de base, pero pues a lo largo del tiempo, con todas las aportaciones de los este, pedagogos que han surgido a través de la década, bueno, de los tiempos, pues han brindado otros modelos que nos son más funcionales. Ahora, Ujú.
Eh, ¿Qué más? Pues es que en realidad es eso, ¿no? Una educación, ajá, un compartir de conocimientos basado en solo un emisor y un receptor, donde no hay un proceso de enseñanza, o más que nada, un proceso de enseñanza-aprendizaje que se enfoque más en el alumno, sino más se enfocaba más en el docente, pero ahora pues ya vemos que se trata, o el centro del modelo es el alumno que trate de aprender, guiarlos a el aprendizaje. Ajá. Y antes, no, antes era pues una como reprimenda eso de que no se podía eh, digamos, elegir qué se quiere aprender o lo que le interesaba, o se trataba de estandarizar más que nada. Entonces ahora pues han cambiado las circunstancias y la forma de impartir educación. Ok. Bueno. am, Irónicamente, como bien lo mencionas, es un modelo que ha dejado de, em, pues se supone que ha dejado de ser el principal, ¿no? Que debería de existir ya otros, o de que deberíamos de usar otros modelos. Sin embargo, lo seguimos usando no solamente en nuestro país, sino en muchos espacios del, del mundo, ¿no? Bueno, am, adelante compañera Itzel, creo que habías levantado la mano. Sí, la aplasté por equivocación, pero sí, participo también. Ok. Este, pero realmente esta lectura nos da a conocer un poco en lo que eh, pues se conocía o se conoce lo que es el modelo tradicional. Ujú, Realmente ahora sí como nos explicó nuestra compañera Gise, antes o anteriormente, como nos lo compartían nuestros padres, realmente el el modelo educativo era un poco restringido en cuestión en, en que no eran libres de expresión en cuestión a los alumnos, que se les restringía el participar o el dar punto de vista, los profes eran muy estrictos, ¿no? ujú, Antes no podías hablar si ellos no lo permitían o simplemente decían la famosa parte el de, pues yo tengo la razón y ustedes nada más vienen, escuchan y ya, ¿no? Eh, la lectura nos hablaba un poco sobre la historia, sí, un poco, en el cual creo que a partir del siglo XVIII, ujú. en el caso que se da la revolución industrial, creo que esta parte ya la habíamos platicado una vez en una clase, donde antes pues solamente se le daba el acceso a la educación a los que estaban involucrados en la iglesia, Ok, sí. que eran los únicos a quien tenían ese derecho de recibir esa educación. Y al dado caso de estas revoluciones que se han venido dando, pues algunos personajes principales, como en este caso nos menciona un pedagogo, creo que John no me acuerdo qué, Ujú, donde ha planteado pues modelos pedagógicos en el cual pues han venido implementando y dándose cuenta que pues poco a poco pues la gente daba pues más, ¿no? Entonces se les daba esa oportunidad simplemente por no creer en la fe católica, entonces les restringían ese conocimiento, pero pues gracias a lo que hemos venido pues exigiendo o evolucionando tanto como la tecnología y todo eso, ujú, pues se nos ha dado la oportunidad de tener pues ese acceso más, ¿no? Y que se han venido perdiendo o rompiendo pues esas creencias o esos
pues sí, restricciones, leyes que proponía pues ante la gente poderosa, ¿no? Ujú. Y ahorita pues ya tenemos acceso a muchas cosas y en cuestión del modelo tradicional pues se han venido pues también desapareciendo un poco, pues sí lo llegamos o lo llegan a implementar todavía algunos maestros, a lo mejor en el hecho de la memorización, que pues todavía hay muchas actividades en ese aspecto, pero nos hemos dado cuenta que en cuestión y en este caso, pues puedo decir que se ha visto en cuestión de material didáctico o prácticas didácticas que han ayudado mucho a los alumnos. Y pues nada más. Ok, muchas gracias, compañera Itzel. Muchas gracias por tu participación. Em, bueno, em, nada más, nada más comentar, porque, bueno, estamos hablando de este modelo precisamente tradicional, ¿no? Eh, es cierto que la educación va cambiándose, ¿no? Ustedes mencionaban en algún momento estas tendencias en el sentido educativo, pero no solamente en el sentido educativo, sino hay muchas más tendencias en muchos otros aspectos, ¿no? ¿Debido a qué o aunado a qué? Aunado precisamente a esta globalización y a este exceso de medios de comunicación. Ahora ya nos estamos comunicando por muchos otros espacios y entonces los modelos educativos tienden a cambiar de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, van buscando lugares o espacios donde puedan subvertir la educación. Em, ¿Por qué ya no es tan funcional este modelo tradicional que se sigue usando en algunos otros espacios, ¿no? Donde no se busca la apertura, donde no se busca el debate, donde no se busca eh, este, ah, podríamos decir, eh, esta participación de los alumnos, ¿no? En primera porque los profesores anteriormente no eran tantos, ¿no? No había tantos profesores o profesoras y se usaba precisamente para educar de alguna manera a las generaciones. No sé si recuerden, no sé si recuerden que en las primeras clases que tuvimos hace algunos años, me parece que fue en el primer cuatrimestre o en el segundo, no recuerdo, eh, donde poníamos una cancioncita que es precisamente la de Pink Floyd, ¿no? De Another Brick in the Wall. Y esa es la viva representación, precisamente. Es más, es una crítica a la educación en ese momento de la historia, que precisamente era un modelo tradicional. No sé si se daban cuenta cómo es que en el video sale una línea de producción y los niños están precisamente sentados en su butaca y van en la línea de producción y la analogía que hacían era que iban con todo y banca a un molino y que salía carne molida, ¿no? Es decir, no había un pensamiento, no había, se creaban para algo, ¿no? Y en ese sentido sí estaba bien el modelo tradicional porque se podía adecuar a las generaciones en lo que se quería sin la necesidad de que hubiera una protesta. ¿Y para qué protestas? ¿No?
de por sí tenemos problemas en el mundo y todavía teniendo jóvenes o señoritas que con toda su energía, con toda su valía, ¿no? Hagan protestas al Estado que de por sí ya tiene problemas, ¿no? Es decir, se toma la escuela tradicional en este sentido de educar para algo, educar en un sentido, ¿no? Educar en un objetivo específico, que en estos espacios, en la revolución industrial, precisamente era no para que criticaran este proceso histórico, sino más bien para que ayudaran a salir adelante al mundo en el momento en el que estaban, ¿no? Por eso, si nos damos cuenta, dentro de varias escuelas, aún sobre todo la militar, um, el modelo que se usa es el tradicional. Y también se genera conocimiento, no quiere decir que no se genere conocimiento. Eh, Está un experto o una experta ahí y comparten ese conocimiento, se hacen ciertos exámenes, ¿no? Para que puedan saber si ese conocimiento está adquirido o no. Adelante, compañera Gisi. Eso, bueno, lo platicaba yo con una persona Uh -huh, porque se quería meter pues, de militar, ¿no? uh -huh, Y bueno, yo les decía que pues realmente no me agradaba tanto la idea, uh -huh, porque lo que buscan ahí, bueno, es que su sentido de meterse al ejército era, pues, según el ayudar a las personas que les cometen injusticias y todo eso, ¿no? uh -huh. O que, ajá, pues todo ese tipo de situaciones él las ve de manera benéfica, pero le digo, al meterte ahí, ahí no va a ser como que tú digas, voy a ayudar a esta persona por esto, por el otro, porque ahí ya va a estar regido bajo una, digamos, una autoridad o alguien para que se haga lo que ellos quieren, Uh -huh, en el sentido de que tú no vas a poder decir, voy a ayudar a esa niña. Si te dan la orden, lo vas a hacer, y si no, no. uh -huh. O tú cómo sabes que de veras tal persona hizo eso y que no le están inculpando, ¿no? Uh -huh. Y que tú ya, por el hecho de estar bajo un régimen, bajo o algo así, vas a tener que hacer lo que se te indica, más no lo que tú desees hacer. Entonces es como bueno, ahí se refleja una educación, como lo mencionaba, que se está educando para alguien. En este caso, ellos se les está educando según para servir a la nación, pero digamos que ellos ya no tienen esta oportunidad de decir, pues sí quiero hacer esto o no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque están bajo un régimen o bajo un modelo en el que se tiene que hacer con respecto eso, ¿no? No digo que esté mal que se haga eso, sin embargo, bueno, dialogábamos un poco sobre ese aspecto, ¿no? De que de cierta forma pierdes, no sé cómo decirlo, pierdes Bueno, podríamos decir como, que se pierde autonomía, ¿no? autonomía, exactamente. Entonces, ese tipo de educación se utilizaba anteriormente para eso, ¿no? Incluso hasta para un fin como la industria, ¿no? De que queremos hacer que, que todos sepan esto para que trabajen como obreros, ¿no? O, pues sí, más que nada eso, ¿no? Que trabajen como obreros y que
o no intenten nada para, no sé, surjan unas cosas que beneficien a los que no tienen tanto esas oportunidades de, como lo mencionaba la compañera, ¿no? De que no tienen esos privilegios que antes se tenían, ¿no? Ujú. Entonces, bueno. Ok, muchas gracias, Gise. Sí, en realidad, la educación en este sentido del modelo tradicional no estaba pensada para, para el conocimiento per se, sino más bien estaba pensada para un conocimiento técnico, ¿no? Es decir, que se te eduque para que tú puedas, pues eso, ser proletariado, ¿no? Poder recibir órdenes sin rechistar, como lo decía su compañera Gise, ¿no? En el caso de el ejército, eh, se les educa para poder seguir órdenes, ¿no? Se les educa para poder seguir órdenes. Ha ido cambiando en este sexenio, ha ido cambiando, no sé si ustedes lo notan, pero la población en general, sobre todo la población más vulnerable, ha cambiado su perspectiva con respecto a los compañeros que están en el ejército, ¿no? Claro, a este trabajo también desde lo que se hace desde la federación por demostrar que ellos pues realmente son muy, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo, están trabajando también en, eh, en, este, en el Tren Maya. Por ejemplo, me decía un vecino que me vino a visitar, me decía, es que ya fuimos a Apizaco y en Apizaco, en el mercado, están los soldados. Y dice, y están aplicando las vacunas. Dicen, el que no tenga vacuna, de una vez aquí se la aplicamos. Es decir, los soldados los han acercado más a la gente, ¿no? Y siempre es difícil en ese sentido, em, pues sí, darles esta autonomía, ¿no? Porque a ellos se les manda, se les envía. Aunque, bueno, una parte de su formación es servir a la nación y servir a la nación es, eh, digamos, es una manera también de poder desobedecer una orden directa. Si alguien está viendo que una persona está en peligro y tiene esas habilidades o ese conocimiento, pues quizás sí podría hacerlo, no solamente en ese sentido, pero sí están educados en esta manera tradicional, ¿no? Pero como les digo, en este momento los soldados han cambiado o en nuestro país se ha cambiado su forma de verles, ¿no? La forma de verles. Entonces eso es importante. Um, pero bueno, regresando al tema, es que así se nos educaba, ¿no? Se nos educaba precisamente para ser, pues, gente del proletariado, ¿no? Que tuviéramos conocimientos técnicos, que pudiéramos aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto una película que se llama Invasión o algo así, de unos bichos gigantes bueno, que los, los de la Tierra son atacados por esos bichos. Ellos no pueden salir, pero avientan esporas y avientan no sé qué tantas cosas y entonces dañan la Tierra. No recuerdo cómo se llama la película.
Y ahí hay una pequeña escena de un profesor precisamente que intenta no llevar esa educación tradicional, ¿no? Se supone que para que puedas tener hijos, para que puedas estudiar, para que puedas hacer algo después del bachillerato, tú necesitas ser parte de la federación. Y para ser parte de la federación necesitas hacer tu servicio militar. Y al hacer servicio militar ya estás dentro de las filas del ejército y entonces te pueden llamar a la guerra, ¿no? Y entonces eh, a eso se le llama ser ciudadano, ¿no? Porque tienes ciertos privilegios. Y el profesor les preguntaba, bueno, ¿y qué significa ser ciudadano de verdad? ¿No? Y entonces hacía ciertas preguntas que hacían reflexionar a sus alumnos, ¿no? Y, y bueno, y otros pues, no reflexionaban, solamente decían lo que el texto decía, ¿no? Lo que era ser ciudadano. En ese sentido, siempre estamos a veces repitiendo, ¿no? Lo que dice el texto, lo que dice la lectura, lo que dice el profesor o la profesora, ¿no? Y eso, aunque no lo querramos, es parte de una educación tradicional, ¿no? De una educación tradicional. También me viene a la mente una película que se llama Tres Idiotas, ¿no? Y están estudiando pues una ingeniería estos muchachos y cada uno tiene sus problemas y uno es el que va porque sí realmente quiere estudiar ingeniería y los otros dos es porque siendo ingenieros van a ganar mucho dinero, ¿no? Y entonces van a salir de la pobreza. Y hay una escena también donde el ingeniero le pregunta un término técnico a, pues a este muchachito que sí quería, ¿no? Y quería estudiar y le contesta, pero no le contesta desde la forma escrita en el texto, ¿no? Sino le contesta desde lo que él ha comprendido. Y entonces el profesor se le queda viendo y le dice, no, estás mal. ¿Pero por qué? Eso es lo que dice el texto. No, a ver, y le pregunta a otro, ¿no? Y el otro muchachito le relata tal cual lo que viene en el libro, ¿no? Le relata tal cual lo que viene en el libro y entonces a ese se le aplaude. ¿Por qué? Pues precisamente porque estamos en o se está en ese modelo tradicional, ¿no? En ese modelo tradicional en el que, bueno, se hace una investigación, copiamos y pegamos, ahora que ya tenemos eh, el San Google, y entonces aplaudimos, ¿no? Pero aquel muchachito que escribió a mano, que no tuvo la oportunidad de buscar en Google, que se fue a la biblioteca a hacer la investigación, que si le preguntas, obviamente te va a saber contestar algo, porque además de que lo leyó, lo escribió y hizo dos repasos, ¿no? No se lo memorizó, sino más bien lo intentó comprender. Ese es el que tiene menos calificación, ¿no? En el sentido de que damos preferencia a lo estético y no tanto al conocimiento. En ese aspecto tradicional, ¿no? En ese aspecto tradicional. Eh, o que como docentes, en ese sentido de ser los dioses del conocimiento, lo que hacemos es corregir, ¿no? Pero no corregimos desde la amorosidad, no corregimos desde el amor al otro, sino corregimos eh, desde el sobreponer mi conocimiento sobre el conocimiento del otro y de la otra, ¿no? En ese sentido estamos siendo
tradicionales, ¿no? Estandarizamos. eh, Necesitamos que todos sean igualitos. Regresando a esta analogía de Pink Floyd, ¿no? Estamos en ese modelo de producción en el que debemos de producir a todos iguales para que puedan seguir órdenes, para que no cuestionen, etcétera, ¿no? Y pues bueno, como decía su compañera Gise, no es lo que debemos de buscar ahora en la actualidad, porque estamos en otros espacios, ¿no? Estamos en otros momentos. Es más, um, ya nuestros niños, nuestras niñas, saben muchas más cosas que nosotros, ¿no? Es decir, les vas a explicar algo o les dices, oye, vamos a hablar de algo y la niña o el niño te va a decir, sí, ¿qué quiere usted saber? ¿No? Es decir, nosotros debemos de buscar otras estrategias, otras metodologías, ¿no? Ahora la educación ya no puede ser del todo, en algunos espacios sí, hago la acotación, pero no puede ser del todo tradicional en donde el profesor se posicione, tome sus estrategias como el pizarrón, el videoproyector, etcétera, y comparta a los jóvenes o les diga qué es, sino ahora las estrategias tienen que ser este debate, eh, esta charla, ¿no? Los jóvenes también ya proponen, los jóvenes también ya comparten, los jóvenes también dicen no estoy de acuerdo porque yo pienso que es así por esto y por esto. Es decir, se han cambiado las formas de la educación. Bien, no sé si quiera compartir algo la compañera Avi. Adelante, compañera Avi, coméntanos algo. Sí, pues bueno, ahora sí que pues ya comentaron, pues creo que cosas importantes, todas y usted también. Em, pues que este tipo de educación tradicional, pues enmarca mucho esa diferencia, ¿no? Entre el alumno y el profesor. Em, También, pues, creo que, como usted lo mencionaba, no todo es, creo que, malo en ella. Ujú, Hay algunas cosas que creo que hasta ahora se siguen, pues, aplicando. Por ejemplo, mm, pues, ese sentido de disciplina. O sea, por ejemplo, ahora ya los alumnos, por ser el foco de atención, igual ya son medio pasados de lanza con el profesor y ya no, digamos, ya no lo respetan como debería ser y ujú, pues bueno, se hace ahí un rollo. Em, y pues por ese lado también la memorización creo que es una de las ventajas de la pedagogía tradicional, em, porque pues bueno, yo lo veo así, no sé si sea correcto, ujú, pero por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo, cuando estás en ese proceso de aprender, hay alumnos que a lo mejor pues no les interesa tener ese conocimiento, pero pues fuera de que no tengas interés, por lo menos memorízalo. ujú, O sea, a lo mejor pues no te sea de agrado, pero pues en cierta forma lo tienes que memorizar porque pues te va a servir. Em, También pues, mm, ¿qué más podríamos rescatar? Em,
Pues sí, pues creo que la principal característica es que el profesor es el experto y nosotros solo somos recibidores de información, Ujú, eh, que pues bueno, creo que los profesores creían que éramos solo pues sí, un pizarrón en blanco y ellos iban a implantar o pues sí, a escribir en nosotros lo que quisieran que, que obtuviéramos y eh, pues sí, no sé, creo que es un poco fría o fue fría en esa época ujú, que pues sí, el alumno no, pues básicamente no era nadie, o sea, no había pues oportunidad o posibilidad de que él pues diera la opinión de algo. em, y pues creo que bueno, les pongo un ejemplo, en la primaria tuvimos un profesor ujú, que ese profesor creía que, no hombre, que era no sé, un científico, no sé, no sé, elevaba mucho su autoridad. ujú, em, Y pues mi hermano, mi cuate fue siempre de los niños que no, que, que al maestro no lo veía como una autoridad, sino como eso, como un facilitador. ujú, Entonces, él, bueno, estábamos creo que en quinto año, y él entonces explicaba, según, daba una explicación que venía en el libro y nos decía, pues háganlo. Entonces, nos daba matemáticas, creo. Entonces mi hermano decía, bueno, ok, lo hacemos, lo intentamos hacer, pero, pues básicamente no nos estás dando, no sé, a lo mejor un ejemplo más fácil. O sea, no ocupaba estrategia, simplemente decía, si memorizaron bien el ejemplo anterior que les puse que venía en el libro, bien, ujú, si no, pues a como lo entendían. Entonces, pues era pues una forma fría de enseñarnos, pero pues al final de cuentas no aprendimos nada con ese profesor, porque no fue significativo nada de lo que nos dijo ujú, o supuestamente nos enseñó. Entonces, pues bueno, él al escuchar eh, pues la oposición de mi hermano, pues él decía, no, es que yo soy el profesor y tú me vas a hacer caso a mí y pues, se va a hacer lo que yo diga y punto. Entonces mi hermano pues explotaba y se hacía una riña entre ellos dos. Y pues bueno, lo que quiero dar a ejemplificar era que pues ese profesor sí estaba pues de cierta forma educado a lo tradicional, es decir, que no importaba el alumno, o sea, solamente él se enfocaba en compartir lo que sabía y pues ya, si lo tomaban bien, si no, pues igual. Em, y pues, ¿qué más puedo decir de este modelo? Pues, no sé, ahora ya ha cambiado mucho, o más bien después creo que em, después de ese modelo tradicional, creo que como por el siglo, creo que fue 19, ajá, esto lo leí apenas ok, y me llamó la atención, nació, pues en este caso, la pedagogía, eh, mm, pues la pedagogía nueva, pero se llamaba, creo que era una compañía lancasteriana, se llamaba, ujú, donde el profesor ya ocupaba a los alumnos como mini profesores, es decir, que les daba instrucciones a esos alumnos, los que más o menos eran un poco más altos en conocimiento, se podría decir,
y pues ya los adaptaba a otros, digamos, dividían a los alumnos en grupos y pues ya eran los encargados de enseñar y pues ahí ya no era el profesor pues el del poder, sino ya Mm. había otros alumnos pues que impartían lo que sabían. Y mm, pues sí, y pues decir que ahora está bien, ya mejoró creo que la relación entre el profesor y el alumno, creo que ya están en unos papeles un poco más, pues equilibrados, es decir, ok, el profesor sabe, pero pues también tú como alumno, pues, te vuelves eh, autónomo y a lo mejor sabes otra cosa que el profesor no, y así, ya se lleva una relación un poco más equilibrada. Ok, ok. Muchas gracias, Avi. Solamente comentar con respecto a lo que decías de tu hermano. No entendí bien si era tu hermano o era tu amigo y le decías hermano. Pero bueno, no carece de importancia. Lo importante es que eh, algunos nacemos rebeldes, ¿no? Algunos nacemos rebeldes y tenemos una visión diferente del mundo y de las cosas, ¿no? De lo que debería de ser educación. Obviamente, si estamos en quinto de primaria, eh, si es necesario, creo yo, de alguna manera, este modelo tradicional, pero ya buscando alternativas para que el niño vaya dejando ese modelo tradicional y se haga subversivo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir ahora o que yo les dijera eh, a ver, van a exponer, busquen su tema y háganlo. Y entonces Gise, que es la niña que es más exigente y que es la que siempre está ahí en contra de todo, dice, no, pero eso me lo tendría que dar el profesor, ¿no? ¿Yo cómo voy a buscar un tema? No, pues él es el profesor. Él tendría que dar y no, lo vamos a acusar y le vamos... Ya no es posible eso, ¿no es cierto? Porque estamos en otro nivel educativo. Es decir, aquí en la universidad nosotros ya deberíamos de ser totalmente independientes buscando otros espacios de conocimiento, buscando otros espacios de conocimiento, buscando otras formas de aprender, no esperando que el profesor me dé todo. Aquí es el profesor el que me va a acompañar, a hacer reflexionar, etcétera. Pero en quinto semestre, en quinto año, perdón, es posible que sí sea necesario un poco la memorización, pero la memorización con miras a dejar de lado al profesor, es decir, no tener al profesor como el sabedor de todo, ¿no? Un ejemplo que yo hago en el bachillerato, porque por desgracia así es la escuela hasta el bachillerato, yo les digo a los muchachos, ¿por qué me creen todo? ¿No? Ustedes deben de, ¿a poco no tienen pensamientos? ¿A poco no tienen una postura? Pues defiendan su postura, defiendan su forma de pensar, hablen, critiquen, propongan, debatamos, ¿no? Para que hagamos un mejor conocimiento. No estén esperando a que todo lo que viene en el libro lo copiemos, lo hagamos, lo repitamos, lo memorizamos. No, porque ahí es precisamente en el bachillerato donde debemos ya ser más independientes. Adelante, Gise. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero Lo siento. iba relacionado con que ha surgido esta innovación en cuestión educativa que ha cobrado importancia también esta relación de maestro-alumno y ha sido como una parte innovadora en la que se crea este vínculo con el maestro que ayuda Mm, a que los alumnos se involucren más en su aprendizaje. Entonces, creo que todo este proceso de la, ¿cómo se llama? De la pedagogía tradicional, en este proceso de ir
dando respuesta a todos los cambios que surgen en la sociedad a raíz de la globalización, han sido innovadores, siempre en busca de mejorarla. Ahora en la actualidad, conmigo, en su momento, digamos, usaron esta parte de empezar a hacer un vínculo con el alumno Ok. y lograr que se involucrara un poco más en el aprendizaje o que tuviera un poco más de interés o esa confianza que les permite estar en, no sé, un salón de clases, esa confianza que bueno, se les da para que expresen lo que ellos creen. Entonces, eso fue algo innovador en su momento y que ahora es utilizado para eso, para lograr una mejora, ¿no? De decir, ok, no nada más es de que yo les voy a decir lo que, lo que es o según lo que yo pienso que es y que no hay otra verdad. Entonces se lo doy, ya no, sino que ahora es de que, bueno, o sea, tú cuéntame qué es lo que qué es lo que piensas y así, entonces empieza a haber como una confianza porque se toma en cuenta lo que los alumnos piensan. Entonces eso son procesos innovadores que se han dado a través del tiempo para alcanzar lo que hoy en día es la educación, ¿no? Claro, hay una coparticipación, es decir, ya no hay esta imposición del conocimiento o pseudoconocimiento, ¿no? Porque en realidad los niños del bachillerato me decían, cuando yo no me acuerdo que estábamos viendo y les decía, ah, perdón, es que me equivoqué, es así y corregía, ¿no? Y decían, ah, profe, es que usted no sabe, es que usted no sabe que está el libro del profesor, ¿verdad? Y a mí me daba risa porque, pues específicamente en la secundaria hay un libro del profesor y hay un libro del alumno, ¿no? Que es totalmente el mismo, pero el del profesor viene contestado y el del alumno no. Entonces ellos hacían referencia a eso con que, bueno, dando a entender que pues posiblemente los profesores ni sabían porque ya estaban ahí las respuestas, ¿no? Es decir, en esta vinculación que tú comentas, en este acercamiento hacia la confianza que tú comentas, pues precisamente se puede dar algo importante, ¿no? Precisamente se puede dar un nuevo conocimiento que yo no sabía con respecto a lo que el alumno sabe, ¿no? Y es que al decir alumno, mmm, según etimológicamente, a es sin y alumno es conocimiento, ¿no? Es sin conocimiento. Por eso se les llama alumnos, pero en realidad creo que siempre estamos sin conocimiento, por eso es que siempre somos alumnos, ¿no? No podemos pasar de no tener conocimiento a ya tener conocimiento. En ese sentido, siempre estamos sin conocimiento, ¿no? Pero también en ese sentido, nunca estamos sin nada de conocimiento. Es decir, siempre nos hace falta conocer, pero no es que no tengamos ningún tipo de conocimiento, ¿no? Siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Adelante, Bere. Sí, como lo veíamos una vez con la Lic Vero, en un tema de sus materias, veíamos que pues el conocimiento significativo, el aprendizaje significativo es el que se construye con los conocimientos previos y lo que vamos aprendiendo día con día. Es decir, si vemos algo en una clase y no sabemos en realidad si aprendimos o no, podemos nosotros mismos relacionarlo con algo que ya conocíamos y pues ahí es donde se crea el conocimiento nuevo, no simplemente surge como algo nuevo y ya, sino que también pues se toman en cuenta otros factores como lo que ya tenemos pues en nuestro conocimiento. Sí, es correcto. A Piaget lo decía el nivel próximo o el estado próximo
algo así, alguien me puede corregir, lo vimos creo que la clase pasada, antepasada, donde estamos siempre al final de comprender otra cosa, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ser tablas rasas nunca. Ni siquiera cuando nacemos, ¿no? Ni siquiera cuando nacemos porque ya conocemos algo, ya traemos algo de conocimiento. Es decir, yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi papá, es decir, no los conozco físicamente, pero ya sé que son ellos mis padres y entonces me entrego a ellos, ¿no? O dependo de ellos totalmente, ¿no? En el sentido que decía... Eh, Ay, bueno, se me olvidó el nombre de infant, ¿no? Luis Dush, en el sentido que decía Luis Dush, que somos un infant, que somos dependientes de los otros, pero nunca estamos sin conocimiento, nunca, nunca. Por eso podríamos decir que somos alumnos siempre, que nos falta conocimiento, ¿no? Pero que somos alumnos más preparados, es decir, alumnos que nos falta conocimiento porque siempre va a haber nuevo conocimiento que aprender, como lo decía su compañera Bere, ¿no? Esos conocimientos anteriores, esos aprendizajes anteriores que quizás fueron significativos o que fueron significativos al hacer las uniones dentro de nuestra capa cerebral, se convierte en un nuevo conocimiento, ¿no? Y ese nuevo conocimiento me genera más conocimiento. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos estar pensando que conocemos el todo. Porque imaginemos un vaso, ¿no? Un vaso. Permítanme. Dice, veré. En la clase pasada, nunca se llega al conocimiento total porque siempre estamos aprendiendo. Es correcto, nunca llegamos al conocimiento total. Pero imaginemos que nosotros creemos que ya tenemos todo el conocimiento. Entonces imaginemos precisamente un vaso, le echamos agua y ese es nuestro conocimiento, la analogía. Entonces lo vamos llenando, lo vamos llegando, lo vamos llenando, llegamos a la licenciatura y ya está por hacerse, por llenarse. Salimos de la licenciatura y nosotros ya sabemos un montón de cosas y entonces el vaso se llenó. Y yo siento que ya sé todo. Entonces eso implica para mí ya no poder aprender nada más. Porque yo ya llené mi vaso. Ya no hay posibilidad de aprender. Porque yo ya lo sé todo, ¿no? Porque yo ya lo sé todo. Entonces todo lo demás que venga ya no lo acepto porque el conocimiento que yo tengo ya es el conocimiento que final para mí. Y ese es un gran problema, sobre todo en nosotros los educadores, en todo mundo, pero sobre todo en nosotros los educadores, ¿no? Que nosotros no podemos llenar nuestro vaso, siempre necesitamos estar abiertos a nuevos conocimientos, abiertos a nuevos debates, abiertos a nuevas propuestas, abiertos a nuevas formas de aprender, abiertos a nuevas formas de compartir el conocimiento, abiertos a otros espacios. Es decir, no podemos dejar de aprender, no podemos ser profesores tradicionales, no podemos ser alumnos tradicionales, no podemos ser escuelas tradicionales, no podemos ser un país tradicional en el sentido educativo, ¿no? Siempre necesitamos estar aprendiendo. Dice la compañera Bere, es que la compañera Verónica nos enseñó esto. Estamos abiertos a ese aprendizaje. Es que la compañera, ay, se me olvida el nombre de la arquitecta, nos está enseñando esto. Estamos abiertos. Pero dice Joana, yo estoy escuchando
conferencistas, ponentes en educación y he aprendido esto y he aprendido este otro. ¿No? Pero no tomar el conocimiento como el final y como el verdadero, sino tomar en nuestras prácticas, en nuestros espacios, lo que nos sea necesario y entonces aplicarlo. Puede ser que algo de lo que comentemos aquí en las clases no sea aplicable en el contexto donde ustedes van a estar trabajando, en donde ustedes van a estar haciendo su práctica docente. No significa que esté mal, simplemente no se puede aplicar en ese contexto. Ahora, puede ser que yo, en ese contexto, genere una alternativa, genere un conocimiento, genere una propuesta que me funcione específicamente en ese contexto. Y a lo mejor no funciona en ningún otro, pero a mí me ha funcionado ahí. Y voy innovando con respecto a eso, ¿no? Es decir, el conocimiento no está dado, ¿no? El conocimiento no es algo que puedes tomar, comerlo y ya lo tienes, ¿no? Te satisface, sino hay muchas más cosas en este sentido del conocimiento. Y siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando nuevas formas de. Y bueno, ahora aprendemos a aprender, ¿no? Estamos buscando estrategias para nosotras aprender. Cuando estemos ya en este proceso educativo, vamos a estar buscando, además de estrategias para seguir aprendiendo nosotros mismos, seguir reeducándonos, seguir ingiriendo más conocimiento. Ahora también nos vamos a preocupar de aprender a compartir. ¿Cómo lo comparto con los otros y con las otras? ¿No? Que es finalmente el aterrizaje de este conocimiento que yo tengo y cómo lo pongo en las manos de los otros para que ellos hagan con ese conocimiento, con ese aprendizaje, lo que a ellos les plazca, que generen el conocimiento significativo que ellos quieran generar, ¿no? No precisamente el que viene en el plan y programas, pero que generen conocimiento. Bien, cierro. Compañera Joana, no la hemos escuchado, no sé si no quiere participar, para que vayamos cerrando. Profe, solamente sería mi participación de rápido. Ok. Y pues respecto al modelo tradicional, menciona la lectura que surge en 1977, cuando bien mencionan que es la revolución industrial. Y es ahí donde empiezan como a hacer los nuevos cambios para establecer una pedagogía y dejar de lado por las exigencias de los padres, empezar a innovar y mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estábamos, bueno, de lo que comentaba mi compañera Abby, su experiencia, apenas que fue Día de Muertos y estábamos haciendo el pan, pues estaban comentando una situación donde comentaba mi tía que a su hijo en la escuela una maestra le pegaba y aparte ella pues iba a la escuela y todavía de que la maestra le había pegado, pues mi tía le pegaba. Entonces vemos que ese modelo tradicional no solamente estamos hablando de los conocimientos, sino de cómo se vivía en la relación que menciona mi compañera, dice de la relación del alumno con el profesor. Pues no hemos tocado como esa parte, pero sí eran un tanto violentos y agresivos con los alumnos. Y ahora vemos que totalmente eso ha cambiado. Inclusive con que le alces la voz, ya tienes aquí a los padres del niño. Entonces, es un cambio significativo que se dio dentro del modelo tradicional. Y algo que también nos menciona el modelo tradicional es cómo ha venido cambiando pues el proceso de solamente ver al profesor como un todo. Y en una crítica que siempre se le ha hecho al modelo tradicional es que siempre era como no satisfactorio el nivel de información y conocimientos que se les brindaban,
puesto que el profesor era como pues la máxima autoridad que daba todos los conocimientos, pero mencionaba se llama Luis Betrel, algo así, ajá, y él mencionaba que decía que aproximadamente de toda la información que existe en el mundo y los conocimientos, solamente tenemos como un 5% impreso y que todo lo demás nunca no está. Entonces está en lo que es la información de las páginas web, los libros y como tal lo que es totalmente que hemos tenido, que está pues en nuestras manos impreso como tal, pues es muy poco. Entonces, si lo retomamos a lo que es la educación tradicional, como lo hemos venido viendo, y una vez también usted lo puso en un ejemplo, donde con un simple conocimiento que tenían, se trataban a todos así por igual. Es decir, que ni cambiaban su proceso, ni tampoco o si tal vez llegaban a cambiar alguna estrategia o una manera de enseñar o de ver las cosas, pero como tal no había un cambio significativo. Entonces, ese modelo tradicional es el que se quiere dejar atrás y ya ahora con los nuevos lo que se intenta hacer es como fomentar la autonomía. Y, por ejemplo, mi compañera Gise comentaban ahorita sobre los que son los militares, que están siendo educados en un modelo tradicional, pues están siendo educados rígidamente, porque son más bien rígidas, pero no les quitan ese lado. Por eso no creo que sea del todo tradicional. Es más bien como un modelo rígido, pero no creo que sea como tal, eh, como como secuencial, porque, bueno, estaba yo viendo un reportaje de una noticia de lo que apenas pasó fue en Irak, cuando llegaron Estados Unidos, que ya los desprotegió y llegaron a atacarlos, e incluso algunos militares todavía salvaron a algunos afganistanos para llevarse a sus hijos, y entonces como tal vez eso no estaba permitido porque ya los estaban Claro. desprotegiendo. Eso fue de parte de los pues militares, un acto de autonomía y de decisión de ellos, de llevarse, y también yo diría un acto de amor, llevarse a una persona que no es de su familia, pero darle la oportunidad de que estudie o de que tenga un mejor futuro llevándoselo pues a otra nación y quitarlo de donde está todo el caos. Entonces, siempre he pensado y también creo que es lo que ha venido en lo que he leído de las tendencias educativas también que nos da la profe Verónica, y es que se ha intentado meter lo que es demasiado la autonomía. Y ahorita aplicándolo a lo que es la vida, si lo podemos ver, incluso cuando estamos allá en el salón, que se menciona de nuevo y siempre creo en todos los lugares donde vayas, es la vacuna, porque es como lo que ahorita vino a darle la vuelta al mundo y lo del COVID. Entonces dicen, es que muchos no se quieren vacunar y muchos sí, y al final de cuentas te sigues dando cuenta que todos y la mayoría en gran número están en un modelo tan tradicional, de un pensamiento de si la mayoría va a la mayoría. Si algunos dicen no, entonces es cuando ya empiezan a dudar por qué no. Y entonces es ahí cuando te das cuenta que son pocos de los que dijeron no, que se pusieron a investigar, y muchos que solamente, como usted lo dijo, por un video que vieron de un chico, pero si realmente se pusieron a investigar a fondo, pues no era por eso, sino porque había demasiadas controversias entre lo que era la vacunación. Claro. Y entonces es ahí donde empiezas a ver que la mayoría crecimos, y sobre todo los alumnos y las personas que están en un rango como de 30 a 40 años, en un modelo tradicional, donde todo es como otro tipo de pensamiento, pero es más sistemático y no tanto de reflexión. Y ahorita en las nuevas generaciones ya se intenta como promover esto. Entonces serían como los cambios que ha habido en el modelo tradicional. Y también comentaban sobre pues también fue mi compañera Abby, sobre su compañero, no, su hermano, porque es un cuate. Ajá. Tiene un hermano que es su cuate. Y comentaba que el maestro seguía como en un modelo tan tradicional, pero creo que lo tradicional era como referente a memorizar, y creo que no, porque decía que era sobre matemáticas de bueno, la asignatura que les estaban dando, de un problema. Entonces ahí era donde tenía que aplicar pues el profesor ser guía, no como tal memorizar, porque sabemos que las matemáticas
sí, la fórmula es de memorizarla y es secuencial, pero al tratar, por ejemplo, de hacer lo que es convertirla a sustituirla es más de razonamiento y de pasarlo a lo contrario. Ujú. Entonces ahí se tenía que aplicar, no era el modelo de memorizar como tradicional, sino era el de guía, porque cuando ya pasamos al de ser, bueno, el de compartir, para que les compartiera cómo solucionarlo, y ya guías cuando ya estamos ahorita nosotros en la universidad, que son ustedes cuando nos van guiando de cómo vamos a ir aprendiendo. Entonces, eso sería como en conclusión de lo que he escuchado y de lo que también nos venía planteando la lectura. Ok, muchas gracias, compañera Joana. Sí, pues creo que todas estamos en ese sentido de crear nuestro propio conocimiento, no en el sentido de que nos den el conocimiento, sino más bien de dejarnos guiar, pero también de buscar nuestras propias estrategias para seguir aprendiendo. Lo cual implica que estamos siendo autónomas, ¿no? Estamos siendo autónomas con respecto al conocimiento y también lo cual implica que en algún cierto momento, en ese sentido de maduración dentro de la universidad, es muy posible que alguna de ustedes no esté de acuerdo con todo lo que digan los profesores. Y entonces se haga un buen debate, se haga em, una nueva forma de crear conocimiento, etcétera, lo cual eso beneficiaría mucho a pues a esta generación, ¿no? Porque ahora no solamente recibiríamos de alguna manera el conocimiento, sino también lo estamos construyendo de acuerdo a nuestros contextos y eso generaría nuevos conocimientos en el espacio educativo en el que estamos, ¿no? Ojalá lleguemos a ese espacio en algún momento de esta carrera. Bueno, le vamos a dejar aquí. Nos veríamos la siguiente clase que sería el 10. Les envío ahorita la lectura que sería la sesión 9, modelo dialógico, ¿no? Y pues nada, nos veríamos entonces en la siguiente clase.